Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Yo quiero pedirles un favor. Vamos a orar. Que esta predicación obre en nuestros corazones. Señor, venimos en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que soy un siervo inútil. Tan inútil que solo puedo hacer lo que tú dices. Y hoy tú me pides, Señor, que predique tu palabra. Y te ruego, Señor, que lo que se vaya a decir las revistas con tu poder. Que tu Santo Espíritu la lleve a cada corazón para salvación. Para que, Señor, podamos cada día ser una iglesia conforme a tu palabra, a tu Espíritu, a la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No recuerdo bien, pero hace algunos años, un 31 de octubre, salió en las noticias, un hombre salió piloteando una aeronave de Escocia para Inglaterra. Ya entrando en cielo de Inglaterra, sufrió una apoplejía, un derrame cerebral por el cual inmediatamente perdió la vista y empezó a avisar a torre de control diciendo: estoy ciego, no veo, no veo. Él podía volar en piloto automático, mas en piloto automático no se puede aterrizar. Torre de control inmediatamente avisó a la Fuerza Aérea. Un capitán despega con su nave y llega a 50 metros de este señor. Y le empieza a decir: puedes aterrizar. Y el hombre decía: no veo, no veo. Pero ¿y entonces cómo te ayudo? Y lo único que el hombre decía era: no veo, no veo. Entonces el capitán, con su experiencia, le dijo: tú conoces el timón, conoces los sonidos del avión, conoces tu aeronave. Y le dice: sí, conozco, pero no veo, no veo. Ya estaban llegando a su destino, al aeropuerto. Entonces, después de varios intentos, él le dice: tú tienes que hacer algo, confiar en mí. Yo seré tus ojos y tú tendrás que obrar confiando en cada cosa que yo te diga. Y efectivamente, él salvó su vida. Una de las cosas más dramáticas que tiene el ser humano es que, estando ciego, quiere llevar el timón de su vida. Quiere hacer como le place. Vive como le place. Se divierte como le place. A lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Pero yo les quiero dar una noticia hoy. Si Jesucristo nuestro Señor no timonea tu vida, nunca llegarás a salvo a casa. Te aseguro que tu destino será el infierno. Y alguien me dice: ¿dónde queda? No lo sé, porque no ha sido inaugurado. La Biblia habla del infierno como el lugar donde la ira de Dios será derramada sobre las personas que nieguen a Cristo.
y que con sus actos, voluntariamente, rechacen vivir, servirle a Él. ¿Por qué se los digo, mis queridos hermanos? Porque para que entiendan la predicación de hoy tienen que entender qué es el Evangelio. Etimológicamente la palabra Evangelio es buena noticia. Pero si usted está lleno y lo invito a almorzar, eso no es una buena noticia para usted. Es una incomodidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Está lleno, se encuentra con un amigo y le dice, venga, es que estoy yendo a un restaurante famosísimo. Camine, vamos. ¿Usted qué dice? Estoy lleno. Eso no es una buena noticia. Es una situación muy incómoda. En el mundo existe medicina para muchas enfermedades. Pero si usted no las padece, en la droguería están bien. Sin embargo, hay medicamentos que uno necesita. Y hay gente que no tiene el alcance económico para comprarlas. Y se mueren. Porque no las pueden comprar. Este sábado le decía el médico a Raquel, algo que usted no puede dejar de aplicarse es el anticoagulante. Porque su sangre forma los trombos, una vez los trombos llegan a la cabeza, un derrame cerebral y otra vez, y ahí queda, y puede quedar hasta ahí. Hay cosas que son necesarias en la vida. Y hay una sola cosa necesaria para el hombre para poder entender el Evangelio. Y es poder tener temor de Dios. Y yo les voy a decir a ustedes, yo con gran tristeza veo que la gran mayoría de nosotros no tiene temor de Dios. La gran mayoría de nosotros vive como quiere, hace como quiere, ajusta su vida como quiere, no nos sujetamos. Por eso les pregunto, ¿ustedes saben qué significa el Evangelio? Porque el Evangelio no es un buen consejo para que tu negocio salga adelante. El Evangelio no es un buen consejo para que te vaya bien en la relación. El Evangelio no es un buen consejo o un truco para que soluciones una situación de tu universidad, de tus juegos o de lo que sea. El Evangelio son buenas noticias para los desgraciados que están esperando la condenación por sus pecados. Pero tan triste es ver el cuadro de la cruz, el cuadro del Gólgota, Cristo crucificado, un ladrón a la izquierda, otro a la derecha. Uno de ellos le dice, sálvate y sálvame, arrogantemente, sin arrepentimiento, sin dolor. ¿Cuántos de ustedes han llegado aquí diciendo, Señor, sana mi economía, sana mi salud, sana mi hogar, sana mis hijos, pero no se quieren arrepentir? Lo mismo que el hombre en la cruz. Sin embargo, el otro que decía, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él se hallaba pecador, sabía que justamente estaba ahí, que tenía que morir. Solo si usted siente ese temor, su vida cambiará. Pero eso es una obra del Señor. Es el destino de tu vida la que está en juego. Porque todo hombre y mujer que es pecadora, su cabeza está bajo la guillotina de la ley. Y solo Cristo puede decir, sáquenlo, yo pagué por él. 1 Corintios 15, versículos 1 al 5 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hoy les adelanto algo. Si usted es como Simón el Mago, ese personaje misterioso que está en Hechos 12, él quiere que le enseñen el milagrito del Espíritu Santo para que le vaya bien en su economía. Bien pueda, ahí está la puerta, se puede ir. Pero si usted quiere saber qué es el Evangelio es Cristo. Su vida, su muerte, su ascensión, y que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y que tú y yo necesitamos de esa buena noticia, de ese evento, para transformar nuestro corazón. Estos pasajes que acabamos de leer nos hacen confirmar la muerte de Esteban, ese gran predicador que se paró, que citó todo el Antiguo Testamento con tal propiedad, y diciéndole a los hipócritas, a los fariseos que estaban ahí sentados, que eran cómplices, que eran asesinos, que eran indolentes. Ellos no tenían ninguna preocupación, simplemente estaban ahí calentando una silla. Y ellos lo mataron. Cruelmente, vilmente, se unieron para asesinarlo, para silenciarlo, para callarlo. Pero parece ser que en su muerte Esteban fue como en esa carrera de las Olimpiadas donde uno le pasa un palito al otro. ¿Sí se han dado cuenta? Le pasa la posta. Y saben, su compañero, otro diácono. Y ¿saben qué me parece curioso? Porque los apóstoles dijeron, nosotros no debemos dejar de predicar y descuidar la palabra. Elijamos diáconos para que atiendan a las mesas. Y los diáconos hacían esto, pero no dejaban tampoco de predicar. Ustedes imaginan que cada uno de nuestros diáconos predicara toda la semana fielmente y tuviera el fruto por lo menos al mes de un creyente. ¿Cómo estaría nuestra iglesia? ¿Quién tomó la posta que dejó Esteban? Acá la Biblia dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Todos estaban cómodos en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que va a hacer ahora Felipe? Pues, queridos hermanos, confirmada la muerte de aquel que estaba predicando, toma la posta del mensaje para comunicar la buena noticia. Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo les quiero invitar a algo, que le pidan al Señor que sus sentidos sean aguzados, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Si usted tiene un corazón muerto, para que tenga vida, un gran milagro. Si usted ya tiene vida, para que tenga valor, coraje, para que su vida cambie. El Evangelio no será una buena noticia para aquellos que han venido a solucionar sus temas de salud, económicos, familiares o sus adicciones. Ellos necesitan otra cosa. Pero todos los que hemos sido añadidos por el Señor por gracia, aquellos que han sido convocados a oír con fe, escucharán a Felipe anunciando el Evangelio. Ese es el título de mi predicación, anunciando el Evangelio. Punto 1, a Cristo. ¿Y saben por qué yo les digo que el Señor no nos va a solucionar nada? Porque Dios no quiere que nosotros estemos enamorados de esta vida. ¿Usted se imagina que en la Biblia estuviera el secreto de la fuente de la vida eterna?
¿Cuántos desean la vida eterna conforme venden las películas de Hollywood? Es que la vida eterna que vende Hollywood es la vida mortal. No es la vida eterna que dice que es en Cristo Jesús. Y porque toda la Biblia nos dice que la adversidad es parte de la vida mortal. Y que sea que te vaya bien o que te vaya mal, todo es vanidad. Y el joven del colegio me dirá, pastor, ¿y entonces para qué estudio? Y el de la universidad, ¿para qué estudio? Pero le pregunto al anciano, que ya estudió, trabajó, se enriqueció, ¿para qué le sirve todo lo que tiene? No le puede quitar un dolor de huesos. Ni siquiera le puede quitar una arruga, así vayas al quirófano. Porque el viejito se ve estiradito, pero viejito. Amados hermanos, el plan y el propósito del Señor es que cada uno de sus hijos que estén en esta tierra, mientras que Dios le preste algo de vida, sea esparcido por cada lugar para construir el reino de Dios. Por eso que creer en Cristo significa venir a adorar a Dios, cantarle, orar, entender su palabra para yo poder compartirle a otro. Es que la necesidad del hombre es que no se muera sin conocer a Cristo. En la metáfora del rico y Lázaro, el rico está en el infierno, viendo a Lázaro, el mendigo, en el reino de Dios. Y él está suplicando, dice, manda esta noticia a mis familiares para que se salven. ¿Cuánto necesitamos entender que necesitamos del Evangelio? Queridos hermanos, amigos y visitantes, no necesitamos salud, no necesitamos dinero, no necesitamos títulos. Necesitamos tener temor de Dios, saber que esta vida se va a acabar y que enfrentaremos el juicio de Dios. Toda esta vida es vanidad. Y usted se imagina, llega viejito y dice, y yo sufriendo todos estos años por esto que no me sirve para nada. ¿Quién puede comprar la salvación? Nadie. Es que el rico y el pobre solo necesita a Cristo para entrar al reino de Dios. Y si usted tiene la necesidad de tener temor a Dios, entenderá por qué venir correctamente a esta iglesia. Yo a veces siento que nuestros niños vienen porque sus papás vienen. Que viven la vida como los pollitos. ¿Sí han visto cómo van los pollitos? Diciendo pío, 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 hasta cuando los matan. La vida del pollo es muy triste. Porque le ponen la luz y todo el día come, come, pío, pío, come, come, pío, pío. Y el granjero está diciendo, ya va a terminar el mes. Si tuvieran razón de que están comiendo y bebiendo para morir. No es triste la vida de un pollo. Es corta, es dura, pero va a morir. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Hoy tenemos un solo propósito que nos debe apasionar, es nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban murió dando su vida gustoso. ¿Cómo lo sabemos? Usted cuando va a Hechos, usted sabe cómo termina, recuerda cómo termina Hechos 7 con el versículo 60. Pero se los leo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Cómo clamó? A gran voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Usted puede entender la oración tan desesperada de Esteban, de este diácono, en su propia muerte, amando a sus enemigos, a sus asesinos. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si hoy tú podrás conocer a nuestro Señor, a Jesucristo, aquel que dio su vida para darte vida, para cambiar tu corazón, cambiar tu pensamiento, cambiar la razón y tu propósito de existir. Es que tú no estás aquí para ser un cajero automático y sale plata. ¿Cuántos viven así? Que llegue el fin de mes, que me paguen, porque si no, no me reciben en la casa, si no, mis hijos no me quieren, si no, no pago la luz, no pago el agua. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que traen alegres nuevas, del que anuncian la paz, de que traen las nuevas del bien, del publicar salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Yo les pregunto, ¿reina Dios en su corazón? ¿Han entendido que el culto comienza no a la hora que a usted les place, sino cuando Dios nos convoca para invitarnos a adorarle, a reconocerle que Él es el dueño de nuestra vida, que vivamos o muramos del Señor somos, que nuestra economía es de Él, que la vida de nuestros familiares es de Él y que si le place hoy pueden tomar su vida de cada uno de nosotros? ¿Usted está consciente que si vive o muere usted es porque Dios le ha dado la licencia de hacerlo? Yo conocí una señora, como a los 60 y tantos años, el perrito de la casa se le paró y la tumbó. Le rompió la cadera, el fémur, el pie. Los siguientes años de su vida la pasó en cama. Vivió 103 años. ¿De qué sirve vivir 103 años postrado en una cama? Hoy quisiera que conocieran a mi Señor, a mi Rey. Aquel que hace algunos años me invitó a dejarlo todo para decir, predica su palabra, llévalos al arrepentimiento. Él es el que transforma la vida de uno de adentro hacia afuera. El mismo Isaías dijo, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendía mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y a veces yo siento que se predica en el púlpito de esa manera, porque Dios dice, arrepiéntete, cambia tu vida, reconoce a Cristo, Él es tu Señor, es el que te da todas las cosas. Él le está diciendo, reconóceme, vuélvete a mí. Pero la Biblia dice que muchas veces los que están escuchando aquí solo están en una actitud rebelde y contradictoria.
tú piensas que Esteban es el protagonista de la historia, o Felipe, o el predicador, estás muy equivocado. La Escritura dice que el protagonista de toda predicación, de la adoración en la iglesia, de nuestra vida, debe ser aquel que vive y reina. No solamente en el trono de Dios, sino aquí en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero un pueblo rebelde, contradictor, contumaz, quiere que le vaya bien y hace su voluntad. Hechos 4, versículos 10 al 12 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, que de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted me comprende. Anunciando el Evangelio es anunciar a Cristo. Cuando usted sale de su casa, cuando usted planea salir de su casa, en el día del Señor, diciéndole a sus vecinos: estoy dejándolo todo, a mis familiares, a todo, por mi Señor, estoy entendiendo el Evangelio. Cuando salgo de la iglesia, vivir el Evangelio en el trabajo, en el estudio, en mi hogar, como hijo, como padre, como cónyuge, como ciudadano, estoy diciendo quién es mi Señor, cuando Él gobierna mis pensamientos, cuando Él gobierna mi boca, cuando Él gobierna mis acciones. Queridos hermanos, ¿de qué sirve que yo les explique que la palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, si no lo entienden en el corazón? Si lo que hallo en ustedes a veces es burla, se mofan de Él, porque si Él es el Rey, Él es el Señor, Él es nuestro Dios, ¿dónde está nuestra adoración? ¿Dónde está nuestro respeto? ¿Dónde está nuestro servicio? ¿Y de qué sirve tener una vida si no la podemos consagrar a aquel que nos dio la vida? La Biblia relata de una manera clara que Él fue ungido por el mismo Dios antes de comenzar su ministerio. Juan el Bautista dijo: miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese preciso momento, los cielos se abrieron. Un ave descendió. La Biblia dice que es el Espíritu Santo. Y una voz del cielo clamaba diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si Dios, siendo Dios Padre, reconoce a su Hijo tan majestuoso, diciendo: paren todo, aquí está el ungido. Eso es lo que significa Cristo. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. El mismo Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por ser el primero, dio el primero su vida. Caminó por el mundo conocido, cruzó los mares, superó naufragios, soportó cárceles, azotes. Finalmente dará su vida, porque es el ejemplo de su Señor. El mensaje del Evangelio tiene que darnos temor, temblor, un cambio de actitud, porque su vida y mi vida es solo importante si nosotros hoy tenemos temor de Él. ¿De qué sirve tener un matrimonio próspero o tener abundancia de hijos
o tener cuentas en los bancos con grandes créditos por aprobar, con grandes negocios fructíferos, si solo al final del camino espera condenación y vergüenza? El mensaje de Cristo es el mensaje de esperanza para que los muertos vivan, para que los esclavos rompan sus cadenas, para que los enemigos sean convertidos en amigos. Y eso solo lo hace el ungido de Dios. Romanos 15, 12 en adelante dice: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Les explico, porque sé que lo que hace Pablo es alta filosofía. Juega con las palabras. Dice: yo les vengo a predicar a Cristo, y ustedes dicen que no hay resurrección. Y ustedes lo pueden hacer con sus vidas. Si usted se angustia tanto por su salud, por su economía, por su matrimonio, por sus hijos, al punto de perder toda esperanza, usted no está entendiendo el Evangelio. Porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hay una vida después de esta vida. No importa cómo se pase esta vida, pues a Dios le plació prosperarnos como prospera nuestra alma. Y a veces por años hemos sido necios, dando mal ejemplo a nuestros hijos, dando mal ejemplo a nuestro cónyuge, sin valor para hacer las cosas para Dios. ¿Y qué esperamos si solo estamos recogiendo el fruto de una vida adversa, incoherente, desagradecida? Es el ungido de Dios que hoy nos llama, aquel que reina, aquel que se encarnó, dejó su trono, estuvo entre nosotros, murió en la cruz y venció la muerte. Y nos dijo: hay una vida después de esta vida. No importa lo que estés viviendo hoy, lo importante es lo que vas a vivir mañana. Y ese mañana ponlo después de la muerte, en la eternidad. Ese es el Evangelio. Cree en Cristo. Anunciando el Evangelio. Por eso anunciar a Cristo es tan ofensivo al ser humano. Porque el ser humano por lo general quiere creer en Dios para usar a Dios como un bombero. Señor, mi salud. Se apagó. Gracias, Señor. Pero te aseguro que su salud la usará para hacer otras cosas. Ay, Señor, mi economía. Gracias, Señor. Y me voy con mi dinerito para otro lado. Y así sucesivamente. Pero yo les voy a decir algo que es extraordinario. Anunciando el Evangelio es a Cristo. Y segundo punto, en poder. Porque sí, señores, el Evangelio de Cristo es poder para salvación. El Evangelio solo tiene dos resultados. O tú hoy crees y te arrepientes, o mañana sigues haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta hoy. Si tú no entiendes que Cristo es el ungido de Dios, es el Rey de Reyes, aquel que está sentado en su trono. Si tú no puedes creer eso, tu vida será una vida sin sentido, confiando en las riquezas de este mundo, en los placeres de este mundo. Pero si tú hoy decides confiar en aquel que es el dueño de todo,
te voy a dar una buena noticia. Va a suceder algo aquí adentro. Algo que te va a transformar la vida. No importa que te digan tan pecador eres tú. Tú dirás, yo creo en el Señor. Te señalarán por muchas cosas y tú dirás, sí, estoy luchando y creo en el Señor. En aquel que comenzó la buena obra, la transformará. Lutero, hace 505 años, en 1517, él clavó 95 tesis en la catedral de Gutenberg, en Alemania. Porque él entendió un solo versículo. Porque él veía que se arrepentía, se confesaba, se arrepentía, se confesaba, y no había ningún cambio, hasta que fue a Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego. Él dijo, soy ese griego, yo creo. Marcos 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Es tan poderoso el Evangelio que las personas que son tan inteligentes, tan coherentes, como para levantarse, bañarse, vestirse. Nadie ha llegado acá desnudo. Somos razonables. Alguien vino sin plata, echando dedo, tampoco. Todos previeron tener algo en el bolsillo, o el carro tanqueado, o la moto tanqueada, pero nadie viene como en locura. Tenemos inteligencia. Y Dios te convencerá desde tu inteligencia para que tú sepas que tu vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay otros que su vida seguirá como hasta hoy. No cambiará nada porque tienen un corazón de piedra. Una mente entenebrecida. La Biblia dice que el Señor nos entregó a una mente tenebrosa. ¿Sí se han dado cuenta que hay algunos que les gusta solo las calaveras, los muertos, los diablos, y se sienten como regocijantes en eso? El Evangelio es poder de Dios para dar vida a los muertos. Y algunos dirán, como le dijeron a Pablo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, poder de Dios. Mas para los llamados, tanto a judíos como a griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo les voy a decir por qué. Porque uno aprende a verle con los ojos, a oírle con los oídos. Porque uno no hace las cosas para que mi papá me vea o el pastor me vea. ¿Saben por qué? Porque todos los hombres somos malos y pecadores. Las hacemos para aquel que recompensa todas las cosas. Pero aquel que es tan hermoso que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Para que nadie diga yo me salvé. Somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué usted trabaja? Y yo lo escucho a todo aquel que está comprometido con el reino de Dios. Dios me cambió. ¿En qué te cambió? Es que ahora hago las cosas para Dios. Y es como repetir Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero les pregunto, cuando ustedes hacen las cosas para Dios,
Dios los está obligando. Ustedes se encuentran en la mañana el libreto y dicen, a ver Dios, ¿qué quieres que haga? Bueno, no es así. ¿Saben? Uno empieza a amar las cosas de Dios. Uno empieza a amar cantarle a Dios. Ya no tiene vergüenza. Uno ya no tiene vergüenza de hablarle a otro, decirle yo soy cristiano. La Biblia ahí dice que no puedo hacer eso. Ya usted le puede decir a un familiar, yo estoy comprometido los domingos con mi Señor. Pero hay otros que con su vida obran de la siguiente manera, avergonzándose del Evangelio. El poder de Dios para perdonar nuestros pecados es el que nos ha alcanzado. Yo quiero que usted se ponga en este pasaje que estamos estudiando. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Yo les voy a decir Samaria cómo era. Samaria era como ayer en la noche en la zona rosa, lleno de puros disfrazados, de puros diablos caminando disfrazados de muchas cosas. Ahora, no vayan a pensar, no fui por allá, pero les aseguro que fue ahí. Y si alguno pasó por ahí, embriagados, embrutecidos, drogados, persiguiendo sexualidades equivocadas, Samaria no era un buen lugar para los judíos. ¿Se acuerdan que la mujer samaritana le dijo a Jesús, oiga, ¿y usted por qué me pregunta eso? Si los judíos y los samarios no nos queremos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Por qué les hablaba de Cristo? Porque es poder de Dios. Dice, y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Primero le escuchaban atentamente, luego todos los milagros que él hacía. Porque hay algunos que ¿qué quieren? No, si el Señor me va a llamar, primero me tiene que cambiar. Sí, es como el adúltero. No, es que el Señor primero, yo no tengo que sentir nada por esa persona. No, así no funciona. Su palabra dice que el adulterio es pecado y punto. Que el robar es pecado y punto. Yo le tengo que creer a Dios. Es que Dios no me va a hacer un lavado de conciencia. Al final somos pecadores porque pecamos. No pecamos porque somos pecadores. Y debo entender que lo más maravilloso del poder del Evangelio es que tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para que nos perdone nuestros pecados. ¿O quién de ustedes le ha dado una dádiva al Señor para comprar su derecho de entrar al reino de Dios? Porque hay algunos que les gustan las indulgencias. Señor, este año yo te prometo que te voy a dar esto, pero tú me vas a bendecir, me vas a sacar de esta. Oiga, te voy a dar una noticia, ni tu vida vale tanto, ni poco ni mucho, porque la obra del Señor es gratuita y es poderosa, y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y al que quiere endurece. Hay alguno que estará acá diciendo, pues yo no entiendo. Endurecido está. Endurecido está. Porque aquel que entiende, miren la declaración de Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted se está encontrando con Cristo hoy día, miren lo más poderoso, lo más grande que Dios ha hecho por nosotros, y lo único necesario es que haya muerto por mí. Si Él me quiere dar dinero, está bien. Si me lo quiere quitar todo, está bien.
aun si yo quedara aquí sin ningún familiar, con la salvación me es suficiente. Job lo dijo desde las entrañas. Habían muerto sus 10 hijos, lo había perdido todo, hasta su honor y sus amigos. Y él dijo, mi Redentor vive. Porque es entender que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es poder de Dios para aquellos que estábamos muertos, enemigos y esclavos, hoy poder reconocerle que murió por mí. La pregunta es, ¿murió por ti? Si tu respuesta es sí, el Evangelio, miren, es anunciando el Evangelio. ¿Cuál es el punto 1? A Cristo. El punto 2, en poder de Dios. Tercero, para gozo. ¿Usted se imagina? Este es lo único explicable que le pasó a Esteban, porque él estaba siendo asesinado y puesto de rodillas clama lleno de gozo. Él no dice como con venganza. ¿Saben que en la Biblia habla de un hombre de Dios que se llenó como de esa justicia vengativa? No fue Jonás, estaba pensando en otro. Estaba pensando en Sansón. Sansón estaba amarrado a las columnas del templo de los filisteos. Y ese Sansón le habían sacado sus ojos. ¿Por qué? Porque como a él le gustaban las filisteas, ellas son buenas para sacarnos los ojos, y con él el corazón a veces. Él estaba ahí siendo humillado, todo el mundo se burlaba. Y él en ese deseo, en ese anhelo, él clama una oración por causa de esa humillación. Y dice, Señor, acuérdate de mi fuerza, porque me están humillando. Y el Señor le devuelve la fuerza. Y el Señor hace justicia. Y el Señor destruyó ese día, junto con la vida de Sansón, a más de 1000 filisteos. Uno se arrepintió, 1000 murieron. 1001. Pero cuando usted es regenerado, salvado, pasan cosas inexplicables en su vida. Tan inexplicables como que por todo lo que amaba y por todo lo que sufría, trasnochaba, llega a decir, no lo hago más, no voy a sufrir más. ¿Saben en quién pienso? En Zaqueo. Zaqueo, ¿por qué había traicionado a sus hermanos judíos? ¿Por qué se había hecho odiar por el pueblo? ¿Por qué tenía tanta vergüenza que se subió a un árbol sicómoro, un árbol lleno de hojas grandes donde él estaba arriba? Nadie lo podía ver, pero él quería ver a Jesús. Y miren la misericordia del Señor. Él pasaba, mira el sicómoro, ve a un hombre ahí y lo llama de su nombre. Y le dice, Zaqueo, baja. Es necesario que yo hoy repose contigo. Un hombre que es despreciado, un delincuente, acusado, señalado por su mal proceder, su mal hablar, su mala actitud para con todos. ¿Ustedes se imaginan cuán contento estaría el pueblo de ver a Jesús en la casa de Zaqueo? ¿Ustedes se imaginan cuántos vecinos míos que me conocen hace muchos años dicen, oiga, el peruano, a mí me conocen acá en el barrio como el peruano, no como Juan José, ni el pastor, sino como el peruano? Dirán,
oiga, él es un hombre de Dios ahora. No, posiblemente me ven como a Zaqueo, me desprecian, me señalan. Pero el Señor Jesús tuvo un acto de misericordia que ha tenido con todos los que hoy ha salvado o va a salvar. Y tú puedes poner tu nombre. Johan, dígame un nombre de un varón. Un nombre de varón. Rápido, cualquiera. Samuel le dice, Samuel, es necesario que hoy vaya a tu casa. Es necesario que hoy esté en tu corazón. Zaqueo echó la casa por la ventana. Él había traicionado a sus hermanos judíos, había vendido su reputación, se había hecho odiar por amor al dinero. Y el poder del Evangelio le dio paz, le dio tranquilidad. Y saben, su confianza fue, ya no confío más en ese dinero. A los que haya defraudado, les voy a devolver 4 veces. Y el resto se lo daré a los pobres. Yo les pregunto, ¿le habrá quedado algo de dinerito a él? Queridos hermanos, si usted hoy en su vida, en su corazón está lleno del gozo de Dios, pese a su realidad de salud, pese a su realidad económica o de relaciones, yo no sé la circunstancia que usted esté viviendo, pero yo le puedo decir algo: el solo saber que sus pecados están perdonados, que ha sido reconciliado con Dios, le devolverá un aliento de vida y usará los días que le quedan de su vida para adorar a aquel que lo amó cuando usted profundamente lo odiaba, lo blasfemaba, lo irrespetaba, lo rechazaba, mientras que el Señor estaba con sus brazos extendidos todo el tiempo diciéndote, vuelve a mí. Tú le decías, no te quiero, y si te quiero es a mi manera. Hermanos, la vida del hombre sin Cristo es miserable, llenas de amor al dinero, a los placeres de esta vida, donde toda la polilla o los ladrones lo hacen nada. Así de miserable vive todo aquel que vive sin Cristo, sin el Evangelio, muerto en sus delitos y pecados, y no lo sabe. Hechos nos dice que el pueblo de Samaria estaba escuchando atentamente, pero pasa algo extraordinario, y no sé si será acá como en Samaria, espero que no, porque el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿hay alguno acá con algún espíritu? Uno dijo de sueño, no, ese no se vale. Acá dice espíritus inmundos. Dice, salían estos dando grandes voces. Oiga, nadie ha salido, qué bueno. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hoy, mis hermanos, Dios nos ha salvado por su palabra. Él no está pensando en tu pasado, solo te está diciendo, si crees en mí, todos tus pecados han sido perdonados. Levántate, anda. Y la felicidad que da la obra de salvación solo es posible si Cristo reina aquí en tu corazón. Y pierdas lo que tú pierdas hoy o mañana, salud, dinero, parientes, amigos, justa o injustamente, no te quitará ese gozo. Y
tú sabrás que mientras que vivas, tu única labor, tu único propósito es glorificar a Dios y gozar de Él. Esteban, Felipe, en lugar de apostatar de su fe, ellos salieron con denuedo, tomaron el Evangelio a predicar a Cristo en poder y con gozo. Y posiblemente la palabra que voy a usar acá no es la más apropiada, pero empezaron a infectar a otros de este bien maravilloso que significa el Evangelio, ya que el gozo es el resultado de la obra del Espíritu Santo, el regocijo natural de yo entender que aunque soy un miserable pecador, soy un hijo de Dios. No porque ustedes me aprueben, no porque el mundo me apruebe, sino porque aquel que envió a su Hijo murió por mí, me dio la capacidad de creer, de tener fe y poder racionalmente tomar la decisión de servir a aquel que reina por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Perdona, Señor, nuestras rebeliones. Perdona, Señor, cuando venimos o no venimos. Perdona, Señor, a nuestros hijos por su rebeldía. Perdona, Señor, a los miembros de esta iglesia por su rebeldía. Lávanos de nuestra maldad y afírmanos, Señor, para adorarte. No hay nada más valioso que servirte a ti. No hay nada más importante que adorarte. Gracias por tomarnos en cuenta para añadirnos a tu iglesia. Gracias por morir por nosotros. Mientras nosotros te dimos nuestro pecado, tú nos das tu justicia. Y ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, cada uno de los que hoy estamos aquí, para arrepentirnos, para volver a ti, para consagrarnos, para que de esta iglesia podamos crecer de tal manera, llevando la luz de Cristo hasta donde tú nos lo permitas. En el nombre de Jesús.